Gloria al Señor. Él sufrió en la cruz, pero algún día en vez de una cruz, por su sacrificio, Él nos dará una corona. La cuarta palabra es la siguiente. Gloria al Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro hermano Gabriel Veras tendrá la exposición de esta cuarta palabra. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde. Para mí es un honor esta noche poder compartir estas palabras de Dios. En el libro de Mateo 27, el pastor estuvo mencionando la cuarta palabra. Si leemos Mateo 27, 46, dice de la siguiente manera: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la Biblia existen unos salmos que son titulados salmos mesiánicos. Por diosidencia, las dos palabras que me tocan compartir el día de hoy, ambas tienen contenido de salmos mesiánicos. Esta palabra que Jesucristo mencionó acá está en el Salmo 22:1. Literalmente igual, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Cuando nos ponemos a pensar cómo es posible que el mismísimo Hijo de Dios, se sintiera que el Padre le abandonó, vienen muchas preguntas a la mente. También vienen muchas dudas inquisidoras, dudas de que quieren respuesta. ¿Cómo es posible que el mismísimo Hijo de Dios se sintiera abandonado, solo? A pesar de él estar rodeado de mucha gente en aquel momento cuando le estaban trasquilando, matando en el Calvario, en la cruz, literalmente en una cruz, él llegó a sentirse abandonado, pese a que años antes a su encarnación, él estuvo sentado a la diestra del Todopoderoso, de nuestro querido Padre, Creador Yahweh, conocido también como Jehová. Él estaba sentado, era el único hijo de Dios, el único hijo con la misma naturaleza, esencia, gloria de su Padre, porque ni nosotros ni los ángeles somos la morfe de Dios, no somos imagen de Dios exacta, no somos la imagen del Dios invisible, no tenemos el nombre que es sobre todo nombre, que solamente lo tiene Dios. Este se hizo hombre, se encarnó por nosotros, y allí, durante los años que estuvo predicando en la tierra y viviendo en la tierra, demostró tener las mismas necesidades que nosotros los humanos. Mayormente, cuando se dice, no, Jesús hizo milagros, alguien dice, no, él era el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz, él pudo, porque él era el Hijo de Dios. Pero si analizamos todo lo que describe la Biblia, todo lo que él hizo, fue sometido a la voluntad de Dios, sometido como cualquiera de nosotros puede someterse, como humano. Dice la palabra en Filipenses 2 que él se despojó a sí mismo. O sea que Jesús no usó un truco, no usó ventaja, no fue habilidoso. Él venció como hombre.
Entonces, en el 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando leemos Romanos capítulo 8, la Biblia dice que el pecado nuestro fue condenado en el cuerpo de Jesús. Jesús derramó su sangre por nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, oye, pero eso se ve como inhumano. ¿Cómo es posible que Dios quisiera oler o ver la sangre de su Hijo derramada en la cruz? Es que no estamos entendiendo que ahí lo que está viendo es un proceso judicial en el cual Jesús fue condenado en nuestro lugar como pecador. No era que el Señor necesitaba esa sangre, sino que fue establecido, si leemos el libro de Romanos, que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Dios lo estableció de esa manera, en su soberanía. Y su amor fue tan grande que nos dio a su propio Hijo. Eso es una de las cosas más complicadas que tenemos como humanos comprender, porque al ver a mi hijito acá, a Yariel, yo solamente me imagino lo duro que puede ser para un papá, los que somos padres aquí, tener que desprendernos de lo que más amamos, de lo que más queremos. Pero lo hizo porque de tal manera nos amó. Esa palabra, muchas veces, de lo que es el amor de Dios, no es entendido como debe de ser. A veces pensamos que es un amor aéreo, amor impersonal, pero cuando vemos la palabra de Dios, la misma palabra iglesia que nosotros regularmente utilizamos, no se refiere a este edificio, se refiere a nosotros y significa a los llamados. La raíz de iglesia puede sonar como perseguidos por nombre, o sea, es un llamamiento específico. Y cuando Jesús vino a morir por ti y por mí, Él lo hizo sabiendo que Él iba a formar una congregación de personas que le pertenecen a Él. Y Él, hay que darle gloria a Dios porque Él hasta lo máximo, hasta lo sumo se humilló y se entregó. Ahora bien, ¿qué significó ese sentimiento de abandono de Jesucristo? Como leímos anteriormente, que Jesús fue hecho pecado, nació sin pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Si leemos en el libro de Isaías 53, vamos a ver que la Biblia dice que el Señor, el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros y que por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Entonces, al Señor hacer esa transacción de cargar todo el pecado en Jesús, Jesús, siendo hijo de Dios, experimentó una separación, como nosotros llamamos. El pecado nos separa de Dios. Él sintió que Dios lo había abandonado porque en ese momento estaba ocurriendo la paga de nuestra redención, pero Jesús estaba pagando en nuestro lugar y Él estaba percibiendo, estaba sintiendo, estaba experimentando el abandono como si Él estuviese pecando, como si Él hubiese cometido pecado. Pero ahí lo que estuvo ocurriendo es algo que tiene que ver con la justicia. Aquí dice literalmente que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. También dice la Biblia que somos justificados por la fe por medio del Señor Jesucristo. O sea, ese peso de pecado, esa agonía, que si leemos con detalle, comenzó en Getsemaní, cuando Él dijo, mi alma está muy triste hasta que me muera, hasta morir. Ya Jesús estaba sintiéndose en agonía antes de que experimentara esos dolores. La segunda palabra que voy a estar compartiendo también es un salmo mesiánico y es la palabra que de niño me dio mucha tristeza verla. La palabra es tengo sed. Someday. Tengo sed. La película del año 1978 de Jesús, que fue hecha por la Iglesia Católica, que había sido hasta muchos años la única película que teníamos hasta que se
Hizo luego la del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y la de Mel Gibson, que es la que estamos viendo aquí en la pantalla. Yo de niño, una de las cosas que más me frustró fue cuando yo vi que Jesús en la película pedía agua. De cómo la pidió, no dijo dame agua, dijo tengo sed. Y de repente que veo que le dan vinagre. Yo me entristecí de tal manera que yo le decía a mamá, a mi abuela, oh, ¿por qué le hacen eso? ¿Por qué le dan vinagre? Él tiene sed. Y me quedé frustrado, como triste, con dolor en mi corazón, de pensar de que una persona que tiene tanta sed como él expresaba, le hubiesen dado vinagre. Entonces es una de las señales mesiánicas de nuestro Señor que podemos encontrar, que también fue profetizado en uno de los salmos de rey David. Salmo 69, verso 21, es otro de los salmos mesiánicos. Dice, me pusieron además amargura por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me pusieron además hiel por comida, dice otra versión. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Y Juan 19, 28 dice, en su cumplimiento dice, después de esto, después de todo lo que estaba sufriendo el Mesías, Jesús, sabiendo Jesús que ya estaba próximo a ser consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo la palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Para que la escritura se cumpliese. O sea que Jesús estaba citando un salmo mesiánico. Cuando usted va al Salmo 22, que fue el salmo que yo cité anteriormente, pareciera como que el Salmo 22 fue que creó toda la pasión de Cristo, porque describe todo con detalle, muy parecido a los evangelios, del sufrimiento, pero termina alabando al Señor con su resurrección. Termina expresando el gozo de estar en la presencia del Señor. Entonces, todos estos salmos que fueron escritos por David fueron profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo que se fueron cumpliendo. Si leemos el Salmo 42, 2, vemos una palabra muy interesante que la cantamos muchas veces. El hermano Marco Sweet tiene una canción muy bonita que dice, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2. ¿Qué me recuerda esto? Cuando el Señor había resucitado, ya la tumba estaba vacía, ya lo estaban buscando, los soldados estaban alarmados, no querían decirle nada a los superiores. María Magdalena iba de camino al sepulcro y se topa con el Mesías, con Jesús, con Yeshua en el camino, y le dice, intenta tocarle, y él le dice, no me toques todavía, porque todavía no he subido, no me he presentado ante Dios. Entonces vemos cómo con tanta exactitud estas profecías se cumplen en el Señor Yahshua, en Jesús. Se cumplen estas palabras. Y luego vemos de esta expresión que que esta sed a la cual se refiere Jesucristo no es solamente una sed física la que él tenía. Él le dijo a los apóstoles en Juan capítulo 4, cuando le encontraron hablando con la mujer samaritana, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios y que termine su obra. Y aquí cuando Juan dice esto, se dijo para que se cumpliera la escritura. Esta sed que Jesús estaba expresando ahí no era del todo física, era la sed de la salvación de las personas por la cual él estaba entregando su vida en tu lugar. Entonces, ¿cuál es el valor de tu vida? Muchas veces tienes una autoestima basada en lo que piensan los demás de ti. Pero el valor de tu vida, dice la palabra en Romanos 8, que si Dios no perdonó la vida misma de su propio Hijo, ¿cómo no te dará Dios con él todas las cosas? O sea que no es una autoestima, no es un valor general que las personas tienen de ti, sino que tú vales lo que vale la sangre de Jesucristo. Tú vales lo que valió su cuerpo, tú vales lo que valió su vida. Y en su lugar,
En tu lugar Él fue sacrificado y ahora tú eres redimido por esa bendición que Él comparte contigo, de darte su misericordia, que no te está pagando conforme a lo que te mereces, sino que está teniendo amor por ti, misericordia, y que está derramando su gracia abundantemente en tu vida. Es decir, te está salvando de gratis. Te está dando una gracia inmerecida a tu vida, que tú no la puedes comprar ni con ayunando 40 días, ni con guardando el domingo o guardando el sábado, ni dejando de comer intermitente, sino que por gracia eres salvo, por ese sacrificio que Jesús hizo en tu lugar. Y termino con esto. Hay algo parecido en nosotros que estuvo en Jesús. Dice Mateo 5, verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que mis hermanos y mis hermanas, ese anhelo que tenemos por ver a Jesús en los demás, a través de la oración que le expresamos delante de su presencia, ese anhelo va a ser saciado. Tu familia, tus amigos, muchos de ellos van a poder conocer a Jesús, van a ver a Jesús en ti, porque ya no vives tú. Ahora vive ese Cristo que una vez murió, ahora Él vive y ha resucitado a través de tu testimonio, de tu persona y del Espíritu de Dios que vive en ti. Dios te bendiga.